para aumentar el hándicap del NAS y no solo ser un dispositivo de almacenamiento a secas, sino que podemos expandir todas sus funcionalidades. Una de ellas muy importante es la nueva suite QVR Pro. Antiguamente teníamos Surveillance Station, que era también una suite para grabación, pero la hemos mejorado, hemos aplicado una nueva programación, de tal forma que esta nueva suite tiene un hándicap muy importante, y es una suite que permite conectar con otros fabricantes mediante una API, que luego lo veremos un poquito más adelante. Es decir, las funcionalidades que tiene la suite se pueden expandir a través de una API para, pues por ejemplo, poder aumentar las funcionalidades de ciertas cámaras o de ciertos dispositivos de otros fabricantes, y de esta forma podemos tener una suite de videovigilancia pues muy personalizada para nuestro escenario, que es lo importante, porque cada uno tiene su propio cliente y cada cliente tiene una exigencia. Y si hacemos una plataforma abierta, como es QVR Pro, pues aumentamos, por supuesto, ese hándicap a la hora de personalizar todo lo que el cliente puede llegar a desear. Yo entiendo que la aplicación de QVR Pro la conoceréis. Voy a hacer primero una presentación en PowerPoint, como veis en pantalla, diciendo las características fundamentales de QVR Pro. Luego, más adelante, vamos a hacer una demo. Me voy a conectar a un NAS que tenemos en Girona, en un centro de datos, en BSB Data, y ahí pues vamos a hacer una pequeña demo para que veáis lo sencillo que es configurar una cámara, y que veáis lo sencillo que al final resulta poner en marcha esta aplicación en un NAS de QVR. Por supuesto, en la mayoría de NASes podemos aplicar esta solución, pero no en todos. Luego veremos más adelante la compatibilidad y los requisitos mínimos que tenemos para aplicar, para tener QVR Pro esta suite de videovigilancia en nuestro NAS. En primer lugar, deciros que tenemos una gestión de cámaras bastante amplia. Soportamos más de 1000 modelos de cámaras en el mercado y 140 marcas. Ya sabéis que hoy en día, pues en el mercado asiático te cogen un chip, una lente y te forman una empresa de cámaras, ¿no? Y ya tenemos la marca. En este sentido, somos prácticamente compatibles con todas las cámaras del mercado. Tampoco os puedo decir exactamente, luego podemos ver, si queréis, el filtro que hay, pero hay muchísimas cámaras. Además, también tenemos soporte con un montón de eventos de las cámaras. Los más usados pueden ser movimientos, alarmas, sonidos, etcétera, que luego veremos un poquito más adelante, pero también tenemos esa compatibilidad. También tenemos como novedad una gestión de espacio flexible de grabación. Esto quiere decir que podemos dedicar de nuestro conjunto de almacenamiento y volumen un espacio dedicado exclusivamente a QVR Pro, sabiendo que si usamos el NAS para más temas de almacenamiento, ese espacio nunca se va a llegar a tocar. Y además, como os decía, sí, si acaso mándame no sé si Antonio, si acaso yo intento contactar. Bueno, creo que desde aquí hay un señor que tiene el micro activo. No sé si lo podéis. Antonio Figueroa, por favor, si pudieras mutearte, por si acaso a la vez estás en multitarea, para no cruzar voces. Bueno, seguimos. Lo que os decía, tenemos al final una pantalla donde podemos designar un montón de eventos, tales como si ocurre esto, si evento, entonces haz aquello, ¿no? Es decir, al final, si oyes algo, si ves algo, si detectas movimiento, entonces pues ponte a grabar o avisa una alarma, ¿no? Que ya veremos un poquito más adelante esto aquí cómo se configura. También tenemos una opción de metadatos. Esto ya llega a ser un poco más a la hora de desarrolladores, lo que os decía de la API, en la cual podemos coincidir ciertos metadatos para que la búsqueda del vídeo de ese suceso sea más rápida y sea más localizable. Tenemos, por supuesto, una opción para detectar movimiento, y además lo bueno de esto es que podemos transformar cámaras por IP al final
que soporten esta detección de movimiento y está implementado directamente en la suite. Es decir, no habría que tocar nada, directamente pues se elige el área que queremos detectar de movimiento, por ejemplo, como veis aquí en la foto, las puertas de garaje, y a partir de ahí se empezaría a grabar. Por supuesto, también tenemos una gestión de usuarios completa, lo que quiere decir que podemos dar de alta a diferentes usuarios con diferentes roles, y cada usuario que inicie sesión en la suite QVR Pro pues podrá ver ciertas cámaras o ciertas opciones que otros, por ejemplo, por lo típico de usuario administrador o usuario solamente para la planta 1, para la planta 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que todo esto bien integrado y es una suite muy completa. En relación a las licencias, la compra de licencias, la suite QVR Pro viene con 8 canales incluidos. 8 canales quiere decir que podemos conectar y configurar 8 cámaras. A partir de ahí tenemos que pasar por caja, pudiendo elegir 1, 4 u 8 cámaras extras hasta un total de 128 cámaras como máximo, ¿de acuerdo? También podemos comprar QVR Pro, la versión Gold, que pues tiene ciertas características que la QVR Pro a secas no llega a tener, ¿de acuerdo? También me gustaría comentaros que añadiendo una tarjeta aceleradora, nuestro NAS de QNAP, podemos aumentar también el procesamiento y la capacidad que tiene QVR Pro, asignándola, y de esta forma, si necesitamos grabar en 4K mediante cámaras IP, podemos mejorar el rendimiento del NAS y por lo tanto el rendimiento del sistema a la hora, pues por ejemplo, de ver ir hacia adelante, hacia atrás, inclusive por fotogramas por segundo, y conseguir una fluidez de grabación extraordinaria. Aquí podéis ver en este gráfico, que me parece bastante interesante, la forma que tenemos de gestionar las licencias en QTS. Tenemos dos formas, o a través del portal de internet o a través de una aplicación, y todo esto lo que hace es que a través de nuestro QNAP ID podemos gestionar las licencias de cada NAS, o si somos una empresa, como puede ser nuestro caso, podemos gestionar las licencias en bloques para hacerlo todo mucho más sencillo. También podemos conectar el NAS a través de nuestra suite HD Station a un HDMI, y que sería compatible. Podemos hacer un NAS con, ya sabéis, con teclado, incluso con altavoces, y conectados a un monitor, y a partir de ahí podríamos también visualizar la suite QVR Pro. Además de otras aplicaciones, como veis en esta diapositiva, pero lo que nos interesa en este caso transmitir a través del HDMI sería la suite QVR Pro. También tenemos soluciones para Internet de las cosas, IoT, que a través, ya sabéis, de ciertas reglas y al final de una condición, podemos hacer que QVR Pro se integre en IoT a través de diferentes, como veis aquí, tarjetas aceleradoras, diferentes NAS, diferentes IoT de dispositivos industriales, o incluso lo que nos interesaría en este caso sería esto de aquí, que un montón de cámaras IP a través de QVR Pro las podemos gestionar a través de normas, y podemos dar salida a través de IoT, como veis aquí, a por ejemplo un panel de control de IoT donde podemos ver, pues por ejemplo, el rendimiento, el movimiento, la hora, la fecha, una especie de resumen, en donde por supuesto podemos gestionarlo a través de la suite que tenemos nosotros, QIoT, ¿de acuerdo? También sería ampliable a este ámbito. En otro orden de cosas, el ecosistema de videovigilancia, para que os veáis un poquito el mapa de cómo está hecho. Nosotros tenemos por un lado nuestro hardware de QNAP, en una capa más interna tenemos nuestro sistema operativo de QNAP, QTS, y en una capa más interna tenemos Container Station, en el cual va a integrar esta solución de QVR Pro. También, por supuesto, tenemos el QVR Pro cliente tanto para PC como Mac, Ubuntu, Linux, y también lo podemos ver todo desde el móvil, que más adelante lo veremos un poquito más en detenimiento. Es decir, que al final todas las entradas que nosotros podemos dar, pues por ejemplo grabación, por ejemplo visualización en tiempo real, gestión de cámaras, todo eso desde fuera es donde se va la capa de QVR Pro, y a través de esa gestión de privilegios
es donde se producen los eventos de grabación, los eventos de almacenamiento y el metadata que estábamos hablando anteriormente. Esto quiere decir que cuando nosotros instalamos QVR Pro, lo que hace es funcionar como si de un sistema operativo aparte se tratara, que no lo es, pero funciona de tal forma, además de que el almacenamiento también se gestiona de forma independiente. Es decir, cuando vosotros instaláis QVR Pro, luego lo veremos, lo que se abre es otra ventana. Sabéis que en QTS lo vemos por internet, una ventana por IP, en donde gestionamos todo el sistema operativo. Cuando ejecutamos QVR Pro, se abre otra ventana aparte adicional, en donde podremos gestionar los usuarios, gestionar el espacio de almacenamiento, para que es una forma de visualización en la que podemos ver que es algo independiente a todo el ecosistema de QTS, aunque evidentemente forma, por supuesto, parte de él. Como veis aquí, hay unas dos aplicaciones que todavía no he comentado. Una de ellas es QVR Center, otra de ellas es QVR War. La primera, QVR Center, como veis en este gráfico, si tenemos varios NAS QNAP dedicados con diferentes cámaras, yo a través, evidentemente, del móvil, por ejemplo, me puedo conectar a cada NAS independientemente, ¿lo veis? Y a partir de ahí puedo ver las cámaras que están conectadas a ese NAS. Pero hay más. Yo tengo una aplicación que es QVR Center y esta aplicación lo que yo hago es ver desde un solo NAS, ¿vale? Veo el resto de NASes en donde están conectadas las cámaras IP. De esta forma, como veis aquí en el gráfico, si yo me conecto con un ordenador al NAS que tiene QVR Center configurado, yo desde un solo PC puedo ver todo el resto de cámaras que tengo en una empresa en diferentes sedes o en diferentes plantas, donde fuera. Y además tenemos QVR War, que también lo veremos un poquito más adelante. Esta aplicación lo que hace es que si uno de los NASes falla, no sé, se va a internet, corta internet de ese NAS, de esa IP, hay un problema, automáticamente entraría en grabación otro NAS de QNAP que puede estar en otra ubicación y por supuesto la grabación seguiría estando y se seguiría grabando, no se corta como tal, porque si tenemos un solo NAS con cámaras y el NAS falla, es evidente que todo lo que esté sucediendo ya no se va a grabar. En este caso con QVR War si tenemos la opción. Como os comentaba, QVR Pro Client es pues un cliente tanto para Windows como para móviles, en el cual podemos ver a partir de ahí todas las interfaces que prácticamente vemos desde el PC lo podemos tener en la palma de la mano. Inclusive si hay cualquier evento nos avisa, nos aparece el típico guisante de color rojo, el circulito rojo con un 1, por ejemplo, como que ha pasado algo, podemos verlo directamente desde el móvil. La interfaz que tiene el cliente de QVR Pro es muy sencilla, veis en la parte central, en donde se ven las cámaras, que se puede seleccionar diferentes tipos de visualización. En la parte izquierda vemos, por un lado, las cámaras que tenemos activas en la parte central y abajo vemos todas las cámaras disponibles que tendríamos en la lista. En la parte derecha tenemos las notificaciones de eventos y abajo tenemos una barra en la que se indica que se está, por ejemplo, en directo o grabando, y también podemos con el cursor ir hacia adelante y hacia detrás y ver lo que ha pasado hace una hora, hace media hora, o irnos directamente al evento que teníamos programado, donde aparece una marca y a partir de ahí podemos visualizar qué es lo que ha ocurrido. En la aplicación QVR Center, como veis, es una aplicación que os decía que a partir de un solo dashboard nosotros podemos visualizar absolutamente todas las cámaras, todos los QVR Pro que estén conectados en diferentes sedes y lo podemos visualizar desde un solo ordenador. QVR Center es compatible también con versiones anteriores de Surveillance Station, también con versiones más antiguas de BioStore, por supuesto con QVR Pro. Y QVR War, que era lo que os decía, aquí lo veis en el gráfico, si tenemos un NAS que falla con cámaras conectadas, automáticamente entraría el otro NAS que está a la espera, detectando si este falla, y nosotros siempre podríamos ver en tiempo real las grabaciones que hayan ocurrido sin perdernos detalle del porqué. Las utilidades que tenemos, como ya os he comentado, son dos, el QVR Pro Client y el QVR Client. Nosotros en este caso lo que hacemos es, el Pro lo que te hace es poder ver múltiples cámaras en un solo vistazo, y el QVR Client lo que te hace es monitorizar pues a partir de un solo NAS las cámaras
que tengamos. Por eso decía que había una versión Pro que se podía comprar. Una de las utilidades que podíamos ver sería este. En QVR Player, al final, lo que podemos hacer son diferentes plataformas. Podemos tener dos modos de monitorización para ver que vemos en directo y vemos en playback, y además tenemos lo que os decía, la capa para ver, como veis aquí, una malla en donde podéis ver diferentes modos, todas las cámaras que tengáis conectadas al NAS. Además podemos elegir una región de interés para ampliarla, lo veis aquí con los cuadraditos. Podemos tener los típicos monitores, por ejemplo en este caso 8 monitores en una pared en serie, y a partir de ahí sería compatible perfectamente QVR Pro Client con este tipo de monitores. Y además también las cámaras de ojo de pez, lo que hacemos es ponerlas en panorámica, de warping que se llama, y a partir de ahí lo veríamos con, pues al final tendríamos con una sola cámara de ojo de pez, tendríamos una visión luego de una panorámica de absolutamente toda la tienda. Más cosas que podemos tener desde el móvil, además de que podemos ver todos los eventos, lo veis aquí abajo en esta pantalla, y podemos irnos, aquí en rojo lo veis, cuando se graba, cuando hay un evento, podemos ir hacia atrás adelante. Podemos también inclusive hablar a través de la cámara, si esta cámara está preparada para ello. Podemos mover la cámara con un joystick para visualizar diferentes tipos de área, y como veis desde el móvil, lo que os decía, aparecen las notificaciones en las que te dicen que ha habido un evento, por ejemplo que se ha movido pues una puerta, se ha abierto una puerta o se ha detectado un sonido. Aparecería pues igual que cuando recibís un WhatsApp o un Telegram o un Skype en vuestro móvil, de la misma forma. También además, si tenemos un mapa y tenemos configurados en ese mapa las cámaras, aparecería en donde qué cámara ha sido la que ha producido el evento. En relación a la solución empresarial que tiene esta aplicación de videovigilancia, como veis aquí tenéis pues una parte en la que, lo que decíamos al principio, a través de una API, que al final sabéis que la API lo que hace es conectar dos sistemas independientes, lo que hace es traducir el lenguaje de un sistema independiente. Por ejemplo, imaginaos una empresa, la que sea, detector de cámaras, detector de matrículas, por ejemplo, que hace poco tenía el caso, pues habría que ver si nuestra API es capaz de traducir al lenguaje que el QVR Pro entienda la funcionalidad de esas cámaras, por ejemplo, que leen matrículas, y a partir de ahí pues entraría en funcionamiento el QVR Pro. Si esto no existiese, pues evidentemente no podríamos expandir las funcionalidades que trae este sistema. En relación a QVR Center es muy importante, ya que según los tipos de localizaciones, inclusive con diferentes sistemas, QVR Pro más moderno, Surveillance Station es un sistema que a lo mejor tenéis implementado en una empresa, en una sede, pero ahora queréis QVR Pro o incluso los NVR, y no hay problema, ya que QVR Center pues evidentemente es compatible con estos sistemas de videovigilancia. Y además de todo esto, como veis aquí en la parte derecha, a través de nuestra suite Hybrid Backup Sync, podemos hacer una copia de seguridad de todas las grabaciones en otra ubicación distinta sin ningún tipo de problema. Al final, nuestra compatibilidad en relación y nuestra comparativa en relación a los sistemas tradicionales de videovigilancia, como veis aquí, teniendo un QNAP NAS dedicado a videovigilancia, tenéis diferentes ventajas, por así llamarlas, en relación a los sistemas tradicionales de videovigilancia, que no ofrecen ni compatibilidad ni la cantidad de características que podéis encontrar en nuestro sistema QVR Pro, además de backup, y además la facilidad de uso a la hora de utilizar y monitorizar todas esas cámaras a través del dashboard que hablábamos. En relación a pequeñas y medianas empresas, somos compatibles con cámaras USB, que las podemos transmitir también y usar como si fuesen cámaras por IP a nuestro QVR Pro, y tenemos el QVR Pro Client y el QVR Pro Client para PC y para móvil. De esta forma podemos dar a una PYME, una empresa mediana, pequeña o mediana empresa, podemos darle una solución de videovigilancia a un coste muy bajo, puesto que si ya tiene uno de los NASes que por ejemplo aparecen aquí, como mínimo 251B en 4G, directamente ya le podíamos, imaginaros que le habéis ofrecido este NAS para backup, pues se podía añadir sin coste prácticamente pues una solución de videovigilancia con el propio NAS de backup.
Aquí aparecen los modelos recomendados, dependiendo un poco del tipo de cámaras y del tipo de rendimiento que podáis conectaros en el NAS, aunque sí es verdad que si nos vamos, voy a intentar compartir ahora mi pantalla directamente. Vale, yo creo que ya veis la pantalla. Lo que os decía, VR Pro. Si ponéis VR Pro en Google, aquí podéis ver, pues al final, nuestra presentación de QR Pro. Esto está online, que es lo que al final hemos ido comentando en la presentación que os he hecho de PowerPoint. Aquí está todo. Si bajáis, aquí tenéis requisitos del sistema NAS. Aquí abajo podéis ver que para QR Pro el mínimo, si queremos ARM en 64 bits con la versión QTS y la memoria RAM mínima que se necesita, dependiendo, si queremos más de 16 cámaras, no podemos tener una ARM, necesitamos un NAS basado en x86, en Intel o en AMD, por supuesto, y además, bueno, Container Station. Aquí veríais un poco los requisitos mínimos del NAS al final. Aprovechando que tiene esta página y luego pasamos a la ronda de preguntas, aquí veis arriba las cámaras compatibles. Aquí veis un listado con la cantidad de marcas que somos compatibles en el mercado. Ya os decíamos que éramos compatibles con la mayoría de cámaras, y además una vez que elegís una marca, vamos a elegir por ejemplo, para que veáis los modelos, vamos a poner Mogotics. A ver, aquí está. Y una vez que elegimos Mogotics, pues abajo, como veis, aparece todas las cámaras compatibles probadas por nuestro laboratorio de Mogotics, por ejemplo. Y además tenéis el código, la resolución, tasa de bit, etcétera, etcétera. Es bastante completo esta página. Y por otro lado, tenéis el portal para desarrolladores de QR Pro, que esto es muy importante, en el sentido de que aquí se os explica lo que os he dicho, de que es una plataforma de vídeo abierta, y la API, que la podéis solicitar más abajo, aquí la tenéis, podéis solicitar la API, que os la envíen, podéis enviársela a un fabricante, podéis hacer pruebas con ella, y a partir de ahí podéis ver si la solución que se propone pues es viable o no es viable con nuestra aplicación. Y además tenéis aquí elija un NAS para dudas. Aquí tenéis un poco una recomendación. Vamos a suponer que necesitamos 16 cámaras, 7 días de grabación, etcétera, etcétera. Aquí podéis ir poniendo un poco el códec de cada uno de ellos. H265, por ejemplo, que ahora se va viendo, y aquí os dicen los NASes que son recomendables para este tipo de opciones que hemos puesto arriba. O sea que prácticamente lo tenéis todo a la palma de la mano para no equivocaros a la hora de elegir un NAS de QNAP. ¿Vale? Espero que esto haya quedado claro. Si queréis ver un poquito la suite de cómo es realmente, me voy a conectar a la demo que os decía que teníamos en Girona. Mirad, ahora pasamos a la ronda de preguntas, ya termino. Esto es un NAS de QNAP situado en Girona, donde pone prueba QNAP. Lo veis, estoy conectado a través de nuestro cloud, de nuestro MyKiva Cloud, y aquí veis la aplicación QR Pro. ¿Vale? Lo único que tendréis que haberos ido es al App Center nuestro, al centro de aplicaciones, aquí poner QR Pro y se instalaría QR Pro. Al pinchar en QR Pro, como veis, me sale otra pantalla, inicio sesión automáticamente como administrador, y dentro de esa pantalla, veis, tengo como otro sistema operativo, entre comillas, que está dentro de un container, y a partir de aquí yo tengo mi propio panel de control, que evidentemente hay cosas en común, pero hay muchísimas menos opciones que con la versión del sistema operativo de nuestras QTS. Tenemos aquí un almacenamiento para grabaciones, en donde podemos especificar cuánto espacio, qué tipo de espacio quiero para, si lo quiero en SSDs, etcétera, etcétera, para las grabaciones de mi QR Pro. Tengo una opción muy sencillita que es para configurar cámaras. En este caso hay dos, una de Mogotics y otra de Link. Simplemente es detectar las cámaras, le dais a siguiente, hay que poner por supuesto el usuario y el password de las cámaras por IP, no dejarlo por defecto.
Aquí puedo administrar los eventos. Como veis, aquí tenemos una de movimiento de Mogotis y de link. Simplemente para añadir un evento, pues se pone el evento que queráis, de cómo se llama, decís cuántos días queréis, por ejemplo, los días laborables, le dais a siguiente, y aquí es lo que yo os decía. Evento. Si detecta movimiento de la cámara de Mogotis, esto sería una parte, ¿qué queremos que haga? Pues aquí tenéis. ¿Qué queremos que haga? Que lo grabe. Aquí tenéis. Que suene la alarma cuando se detecte movimiento, que hay un control de cámara, que nos notifique que ha habido un evento, ¿de acuerdo? Este asistente es muy sencillo de comprender. Y luego, por supuesto, tenemos los privilegios de que os comentaba, en donde, bueno, aquí hay gente como es una demo, en donde pues tenéis los privilegios, en este caso está la de admin, la única, y aquí podéis elegir qué tipo de cámara qué puede hacer ese usuario, si solamente visualizar cámaras, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí es donde nosotros podemos ver cómo configurar el servidor de QVR Pro. En otro orden podemos poner el cliente en mi ordenador. Me voy a conectar, como veis aquí, a pruebavacuna.mykinascloud. No me ha guardado el password, pues tenemos un pequeño problema con el password, porque tengo que mirarlo porque era un password complicado. Vale, disculpadme un segundín. Voy a quitar un momento la cámara y ahora mismo lo mira, no la queda guardado. Pero no os preocupéis, que ahora mismo lo vemos. Un segundín, chicos. Vale. Bueno, aquí estamos de nuevo. Copia y pega que no falte. Como veis, me voy a conectar a ProVacunar, que es justo la dirección que hemos puesto antes. Y una vez que he hecho eso, ahora me estoy conectando al servidor que acabamos de ver de Girona, que era lo que os decía. Aquí veis las cámaras que tenemos disponibles. Yo puedo arrastrar directamente y como veis aquí me conecto al centro de datos de SData y aquí tenemos otra que también la puedo poner y bueno, pues al final es la vista. Puedo aquí de una manera muy sencilla ver qué ha pasado a las 8 de la mañana y veis como automáticamente veis que ahora mismo estoy en las 7:58 de la madrugada de la mañana, vamos, y como veis a la 1:30 veis que es inmediato, es decir, que la relación no hay un retraso real hasta que carga y demás, sino que y de esta forma en esta cámara igual, si quiero ver más adelante, más hacia atrás, ¿de acuerdo? Y como veis es muy rápido, puedo poner live de nuevo, pincho, pongo live, lo veis, voy seleccionando y voy viendo qué es lo que ha ocurrido. Si aquí tenemos la lista de eventos que han ido ocurriendo, pues mirad, se ha detectado movimiento, al final veis aquí, en este de aquí yo lo puedo poner, conecta y justo vemos aquí un señor pues que dice, ¿qué está ocurriendo aquí, no? Y se va. Bueno, pues ya lo he visto, esto pasó el 25 de febrero a las 12:20, aquí lo vamos viendo, es todo muy rápido y como veis no hay un lag, porque como veis que arrastro, al final no voy a otra fecha y estando configurado en un NAS, con QTier, con SSD caché, con discos a lo mejor inclusive 9.2, conseguimos un rendimiento extraordinario a la hora de trabajar con QVR Pro. Hasta aquí es la presentación. Espero que tengáis un vistazo y que tengáis un buen esquema de lo que es este software. Y pasamos a la ronda de preguntas. No sé si hay alguna pregunta que añadir. Genial, Pedro. Pues pasamos a la ronda de preguntas. Esperamos unos minutillos a ver si la gente se anima. Sí, Andrés nos comenta que
si tenemos compatibilidad con H265 Plus. H265 Plus todavía no aparecía en el filtro, lo que entiendo que todavía no se ha estudiado esa compatibilidad, Andrés. Sí que teníamos, como habíamos visto anteriormente, no sé si lo he comentado en el formato de vídeo, en H2 hasta H265 MJP y H264, serían las compatibilidades que tenemos actualmente. No sé si hay más preguntas. Mientras, me gustaría comentaros. Sí, Andrés, efectivamente, licencia incluida hasta 8 cámaras, efectivamente. Me gustaría comentaros, volvemos a mi ordenador. Tenemos un canal que es QNAP TV España, que lo podéis... Sí, efectivamente, Andrés, a partir de ahí la compra sería por lotes de 1, 4 u 8. Serían los lotes que habría que poner. Lo que os decía, tenemos un canal de YouTube en donde digo esto porque hace no mucho hicimos un tutorial de videovigilancia completo, que lo podéis ver aquí, sobre QVR Pro con una cámara de link, ¿vale? Es un tutorial que dura 15 minutos y aquí podéis ver pues un poco cómo funcionaría todo lo que he ido explicando y además, bueno, pues cómo funcionaría un caso real de configurar cámara, etcétera, etcétera, ¿vale? Que sepáis que tenemos un canal, digo que el nombre es QNAP TV España y a partir de ahí pues podéis encontrar, por ejemplo, en este caso, un tutorial específico en donde podéis ver de nuevo cómo funciona, ¿vale? Para que lo sepáis de primera mano. Si hay una conexión tipo P2P o al final tenemos un IP más puerto. A ver, nosotros para conectarnos a la cámara, al NAS, debemos de usar para olvidarnos de la IP nuestro nombre de MyQNAP Cloud. Ya sabéis que QNAP, cuando te compras un NAS, te da la opción de que tengas un DNS propio, que puede ser pepito.myqnapcloud.com. Ese es el DNS en donde en todas las aplicaciones de QNAP, me da igual que sea QVR Pro, me da igual que sea otra aplicación, como por ejemplo QFile o QSync, estilo Dropbox, es lo que tenéis que poner siempre a la hora de conectarnos. Si es cierto que depende de si es por HTTPS o no, o un puerto que hayáis elegido, hay que ponerlo, es evidente, pero es importante que sepáis que todas las conexiones de todas nuestras aplicaciones, tanto para móvil como para externas, se hacen a través de MyQNAP Cloud, el nombre que hayamos elegido, que es único y no debemos estar pendientes de renovaciones de IP. No sé si hay alguna pregunta más. Pues señores, si no hay más preguntas, por mi parte, doy por finiquitada. No sé si paso a mis compañeros. Pedro, ¿tienes otra pregunta de Andrés? Posibilidad diferentes de stream en cliente. Sí, con la versión Gold, al final tienes la opción de visualizar diferentes cámaras a través del cliente. Para un PC con pocos recursos, a ver, te puedes instalar el cliente, hay un mínimo a la hora de instalarse QVR Pro Client, ahora os lo puedo decir. Normalmente en cualquiera de los PCs actuales, aunque sea un Celeron, evidentemente va a funcionar el cliente de QVR Pro. Los requisitos al final, es decir, el rendimiento se lo va a llevar siempre el NAS de QNAP. Tú, al final, para visualizar desde un portátil, todo el proceso y toda la codificación te lo va a hacer primero el NAS de QNAP, por eso unos requisitos mínimos a la hora de instalar QVR Pro. El cliente solamente es visualizar al final un vídeo
en el que, a ver, si te pones con un Intel de hace 15 años, pues lo mismo, evidentemente, pero un PC con pocos recursos, es decir, un portátil, un netbook que tenga un Intel Celeron con 4 GB de RAM y demás, te va a funcionar perfectamente, Andrés. No habría problema. Muy bien, Pedro. Pues si no hay más preguntas, si te parece, damos por concluida la sesión. Sí. Comentar a los asistentes que desde Ingram Micro os enviaremos un correo con las ofertas, con las promociones por haber asistido a esta webinar, y que en nuestra página web, en la boutique de redes de almacenamiento, tenéis disponible tanto esta webinar como las que ya hemos hecho, así como varias promociones de QNAP en activo. De acuerdo, pues nada más, Pedro, darte las gracias por la webinar. A vosotros. Y a hasta la la próxima. Muchas gracias. Muy bien, señores. Un saludo. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.